tomaste? Porque al final esto es como todo. Yo soy Pues bueno, sí, lo que progresiva, empecé a hacer ya pues carreritas las más cortas de 5 kilómetros, 10 hasta ahora. Es que mis familiares, mis amigos, mis compañeros. El maratón es una prueba de resistencia y superación personal que ha ganado mucha popularidad en los últimos años, pero ¿qué pasa cuando alguien o una persona con diabetes quiere correr una maratón? La pregunta que nos hacemos es, ¿puede? ¿No puede? Hoy con nosotros está Mariola, que aparte de ser diabética también corre maratones. ¿Qué tal, Mariola? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, pues yo antes de empezar a hablar un poquito de mí, te voy a contestar ya la primera pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona que es diabética quiere correr un maratón? No, en mi caso fue al revés. O sea, porque soy diabética, quiero correr un maratón. O sea, era un poco la Un reto. motivación, era un reto personal. Bueno, en mi caso, bueno, yo tengo 48 años, debuté con 42 y precisamente ese debut en lo que es esta condición de la diabetes fue la que me animó a empezar a correr, con lo cual yo hace 6 años realmente no llegaba a correr ni siquiera 10 metros, o sea, no corría absolutamente nada. A partir de, bueno, me incorporé a un club y bueno, pues este deporte ya sabes que pues de manera progresiva empecé a hacer ya pues carreritas las más cortas de 5 kilómetros, 10 medias y bueno, este es mi tercer año, mi tercera maratón que la acabamos de correr ahora en diciembre, con lo cual ha sido bastante satisfactorio y 3 agradable. maratones llevas. 3 maratones, sí. Muy bien. ¿Y cómo te diagnosticaron la diabetes? Bueno, pues a raíz de una situación personal que me generó muchísimo estrés, pues la verdad es que ya, bueno, pues ya sabemos un poco cómo funciona todo esto, ¿no? Elevados niveles de cortisol en el cuerpo y ahí, pues bueno, de alguna manera esa enfermedad autoinmune que hace que se cargue la célula beta del páncreas que genera la insulina, con lo cual empecé a perder peso. Me quedé muy delgada, con 45 kilos y bueno, fui yo la que decidí en un momento determinado ir ya a urgencias porque me encontraba muy cansada y a partir de ahí ya quedé ingresada y el diagnóstico estaba claro. ¿Y cómo te lo tomaste? Porque al final esto es como todo. Pues Bueno, soy de los que piensan que como te lo tomas en el primer momento del diagnóstico es lo que va a marcar el resto de tu diabetes. Hay gente que se lo toma mal y lleva la diabetes arrastrándole, por decirlo de alguna manera, y hay gente que se lo toma bien y en vez de la diabetes arrastrarle a él es el que arrastra la diabetes y de vente tú para acá, que no me voy yo para allá, tú me vas a hacer caso a mí. ¿Tú cómo te lo tomaste? bueno, pues yo recuerdo que en aquel momento la Asociación Valenciana de Diabetes, precisamente, que estábamos hablando antes, me ofreció apoyo psicológico y bueno, y la terapeuta me decía, es que no conozco a nadie que desde el principio lo haya aceptado también. Y yo decía, es que no hay nada que hacer, quiero decir, no lo puedo cambiar, es un diagnóstico que ya está, por supuesto, que tal vez lamentas haberte tomado ciertas situaciones pues de una manera demasiado profunda, ¿no? Tal vez a pecho, ¿lo podría haber evitado? No lo sé, pero en cualquier caso, no miré hacia atrás, dije, esto es lo que hay y vamos a mirar hacia adelante. Así que realmente me lo tomé bien y desde entonces hasta ahora es que mis familiares, mis amigos, mis compañeros del club, nunca me verás quejarme por el tema de la diabetes, porque es que es algo que está ahí, es algo que viene ya conmigo y lo único que puedo hacer es aceptarlo y gestionarlo de la mejor manera posible. No, y además es la mejor manera de tomar la diabetes porque no es una enfermedad que sea pasajera, es algo crónico para toda la vida y estar cabreado, enfadado por tener diabetes durante toda la vida, eso tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Y el tema de la información a ti cuando te diagnosticaban la diabetes, me imagino que te darían una información de alimentación y bueno, todo lo que se da. ¿Cómo vistes esa información que te dieron? ¿Cómo la valoras? ¿La valoras buena? ¿La valoras escasa? ¿Bien para empezar? ¿Cómo crees que es? Tal cual, bien para empezar. De hecho, yo estuve bastante tiempo ingresada y, bueno,
quitados los primeros días en los que evidentemente estaba en cama. A partir de ahí ya con un compañero que debutó conmigo el mismo día, empezamos a ir a las educadoras, bueno, que teníamos disponibilidad de acceder a ellas en la FE, ¿no? Con lo cual estuve formándome y sí que me dieron bastante información para empezar a manejarla. Creo que se portaron genial, tanto endocrina como educadoras. A partir de ahí sí que es verdad que ya sales al mundo, ¿no? Y entonces es una segunda parte, ¿no? O prácticamente no es una segunda parte, es la parte central de cómo lo gestionas, cómo lo desarrollas y ya tiene que darse de manera muchísimo más autónoma. Entonces ese momento inicial lo veo bien y a partir de ahí pues ya he tenido que ser yo un poco la que me haya ido informando a través de fuentes de información lo más fiables y fidedignas posibles. Claro, y luego también es muy importante según a qué edad te den la información. Bueno, no es lo mismo, a mí me diagnosticaron con 11 años, a mí me dan la información con 11 años y bueno. Claro, lo que menos te interesa es la información, me quedo con lo que me quedo, pero ya está, se la dan a mis padres, que fueron ellos los que me fueron trasladando todo lo que a ellos les decían, me lo iban pasando a mí y conforme iba creciendo, iba evolucionando, pues me iban ya, pues eso, delegando lo que es la enfermedad y eres tú el que te tienes que controlar. Antes hemos hablado de por tu trabajo, te has encontrado con chavales, porque tú eres maestra en un colegio, sí, y te has encontrado con chavales jóvenes con diabetes. ¿Tú cómo ves el grado de información? Porque claro, no es lo mismo a ti, claro, con 40 años que a un alumno tuyo, ¿qué edad tienen tus alumnos? De 12 a 18. De 12 a 18 años, entiendo que con 18 es una cosa, pero con 12 es otra muy distinta. Sí. ¿Tú cómo ves esa información que le dan a ellos? Porque no es lo mismo a uno de 18 que a uno de 12. A ver, yo creo que a estos chavales tan jóvenes, efectivamente, el entrar muy en detalle con el conteo de las raciones de hidratos, etcétera, etcétera, desde mi punto de vista no es lo más urgente ni lo más prioritario. A estos chavales evidentemente se les tienen que dar unas pautas de, bueno, pues cuando estás bajo tienes que comer, cuando estás alto igual tienes que moverte o administrarte pequeñas dosis de insulina, pero desde mi punto de vista lo que ellos necesitan en ese momento es ver que pueden seguir haciendo su vida, que su vida puede seguir siendo la misma que era antes o incluso mejor. Entonces, para mí, la formación que deben de recibir ellos prioritariamente es apoyo psicológico y tener a su lado referentes de personas que han seguido practicando ese deporte que practicaban ya antes, que por supuesto que pueden ir de excursión, que por supuesto que pueden pernoctar fuera, que su vida no va a ser diferente, en todo caso va a ser mejor, como lo está haciendo la mía, y parece un poco ¿no? paradójico, pero así es, ¿no? Yo gracias a esto empecé a correr y me siento muchísimo mejor ahora que antes. Entonces creo que es el punto más importante para los jóvenes, por lo menos para empezar. Para empezar, ¿no? Darles ese ánimo, ese apoyo y luego ya, como tú muy bien has dicho, progresivamente esa formación que van a necesitar ellos para gestionar lo que es la diabetes desde un punto de vista operativo, no tanto psicológico. Yo además puntualizaría una cosa y de no solo al chaval, porque al final es el que lleva la diabetes, sino también a los padres, que son los que tienen que estar con sus hijos, también tienen que tener esa información y esos referentes para que vean que sus hijos, es decir, la diabetes es lo que es y puedes tener una vida normal, plena, llena y puedes hacer lo que realmente tenías tú pensado hacer, que no hay ningún problema con la diabetes, que a veces cuando tienes la edad, cuando tienes 8 años, 9 añitos, 10 añitos, son los padres los que dirigen y los que guían a los hijos en ese camino de lo que es la diabetes. Sí, bueno, ahí yo creo que has dado en el clavo, ¿no? La actitud de los padres, no solo frente a lo que estamos hablando ahora y que nos ocupa, que es el tema de la diabetes, sino frente a todo en la vida, ¿no? Cuando tú ves a un chaval pues eso, un adolescente, te das cuenta un poco la actitud que ese adolescente tiene frente a la vida. Y normalmente cuando hablas con los padres entiendes el porqué de esa actitud, tanto si es buena como si no. Y aquí esto cobra mayor importancia. Es lógico, normal, comprensible
al 100% la preocupación de un padre cuando se da con esta circunstancia, ¿no? Que un hijo o una hija debuta en esta enfermedad. Pero tienen que ser fuertes, tienen que sobreponerse y tienen que transmitirle a sus hijos valor, ánimo, alegría de vivir y esa preocupación que se entiende perfectamente, tal vez reservársela, ¿no? Para un plano más íntimo, que no lleguen a transferir a los chavales, pues a lo mejor el miedo que ellos pueden tener. Claro. Y el tema de la alimentación, porque hay dos vertientes, la vertiente de hidratos de carbono, la vertiente de no hidratos de carbono. Y claro, hemos empezado que la maratón es una prueba muy exigente. Tú que corres maratones, entiendo que necesitarás hidratos de carbono. ¿Cómo la alimentación, cómo lleváis vosotros la alimentación o cómo te la preparas tú para una prueba tan exigente como es una maratón que necesita el cuerpo gasolina, que ni más ni menos viene con el hidrato de carbono? ¿Tú cómo preparas esa previa a la maratón? Pues igual que el resto de mis compañeros, igual, pero cuando me dices, efectivamente, no hay corrientes de hidratos de carbono, otros nada de hidratos de carbono. En mi caso es una dieta equilibrada mediterránea, es decir, desde mi punto de vista, yo estoy haciendo la función de mi páncreas cuando me administro la insulina, pero no significa que no pueda comer nada que el resto no lo puedan hacer igualmente. Por lo tanto, ya no únicamente para el maratón, que hace falta ingesta de hidratos de carbono y de proteína, por supuesto, pues en unas cantidades mayores de lo normal, pero en la vida diaria también necesitamos hidratos de carbono. Entonces, yo hago lo mismo, exactamente lo mismo que el resto de mis compañeros. Sí que intento entrenar esa ingesta que es un poquito mayor de lo habitual, entrenarla junto a la administración de insulina que voy a necesitar. Entonces, bueno, como los maratones tenemos la ventaja de que se entrena también muchísimo a lo largo de 4 meses, tengo tiempo de sobra para hacer esa prueba, ¿no? Ese ensayo-error de, bueno, pues me voy a comer una pizza porque la necesito y vamos a ver cuánta insulina me tengo que administrar para que realmente esos picos no sean muy altos. Aún con todo eso, evidentemente, tú lo sabes, prácticamente es imposible acertar. Imposible. Porque, como me dijo mi endocrina cuando entré por la puerta de su consulta después del debut, Mariola, esto no es matemático. Y yo dije, pues ya le hemos fastidiado, porque yo soy matemática. Y es que es verdad, no es matemático. Yo soy matemática, puedo hacer todo el esfuerzo del mundo por contar hidratos de carbono, raciones, ratios, la lenta, la rápida, y aún con todo ello no voy a acertar siempre, con lo cual hay que dejar ese margen de error. Es una condición en la que aprendemos a ser muy tolerantes. Si exigimos llevar nuestros niveles de glucosa perfectamente en rango a lo largo de las 24 horas del día, va a ser prácticamente imposible. Vamos a generarnos muchísima frustración, sí, muchísima infelicidad, y por tanto yo soy de estas personas que intento llevar mi vida con la mayor normalidad posible. ¿Y cómo planificáis lo que son el previo a la maratón, durante la maratón y el post-maratón? Porque claro, al final, una vez termina la maratón, el cuerpo sigue quemando. ¿Cómo divides vamos a empezar por el previo a la maratón, antes de la maratón? ¿Cómo lo preparáis? Bueno, pues lo dicho, el día anterior, nosotros recibimos en el club charlas de nutrición precisamente para preparar esto. Vamos calculando en función de nuestro peso los hidratos de carbono que necesitamos durante esa semana previa. Yo sigo las mismas indicaciones que el resto de los compañeros. Sí que es verdad que 2 días antes esa ingesta de hidratos de carbono se eleva considerablemente, por lo tanto yo también elevo las unidades de insulina que debo tomar. Y sí que es verdad que, yendo un poquito ya más concreto a lo que es el deporte, a mí me viene bien empezar a correr siempre con unos niveles de glucemia un poco más altos de lo normal, sobre 150, 160.
de esa manera yo empiezo a correr tranquila, ¿no? Porque tengo ciertas reservas y sé que va a ser, bueno, pues una tirada muy larga, en mi caso pues de unas 4 horas y bueno, yo noto que si empiezo con 90, 100, no tengo energía suficiente para practicar el deporte durante tanto tiempo. Luego, lo que es a lo largo del maratón, claro, ten en cuenta que nosotros el largo más largo que hacemos, en mi caso en concreto, en lugar de 42 kilómetros, puedo llegar a correr 23, 24 kilómetros, con lo cual mi cuerpo está preparado para combinar muy bien los geles a lo largo de ese kilometraje, ¿no? Tengo que decirte que uso geles que no tienen prácticamente azúcar. Igual de cada 100 gramos sí que tienen 50 y tantos de hidratos de carbono, pero solo 2 de azúcar. El uso de estos geles bajos en azúcar a mí me permite mantener o los niveles de glucemia sin picos. Sin picos. Sin claro. picos. También es verdad que yo los voy dosificando. No me tomo un gel a los 10, un gel a los 15, un gel a los 20, no, sino que yo me veréis en las fotos que voy siempre con el gel en la mano y voy ingestando el gel de manera continuada para tener siempre ese aporte, ¿no? Y luego a partir de los 23, 24 kilómetros es donde empieza la fiesta. Vale, ya hablas de 23 porque entiendo que los entrenamientos haréis máximo 20, en mi caso 22, sí, 23 en mi kilómetros. caso sí. Entonces ahí empieza la fiesta porque es un mundo desconocido y además está estudiado y bueno, y yo lo puedo constatar que a partir de ahí las reservas de hidratos de carbono desaparecen, ¿no? De todo lo que habías estado comiendo en los días anteriores. Y entonces ahí sí que es una situación un tanto delicada porque necesitas más geles de lo que ha sido la primera parte del maratón. Entonces, este año he continuado tomando geles en la segunda parte del maratón, pero para el año que viene quiero probar otras cosas. Quiero probar a comer plátanos, a comer dátiles durante la primera parte. Son de absorción lenta, pero que me mantengan un poquito más en niveles altos en la segunda parte del maratón. Porque si no, sí que es verdad que esos últimos 22 kilómetros o 20 kilómetros los estoy corriendo con unos niveles de glucemia muy bajos, sobre 90, 100 y tomando geles, y tomando geles. Pero es que mi cuerpo los necesita y no sube, la glucemia no sube. Por lo tanto, ya te digo, yo dividiría el maratón en 2 partes. La primera parte todo está controlado y todo está bien porque lo tengo ensayado y la segunda parte tengo que ver cómo mejorarla. Me veo con un carricoche ahí para llevarlo todo sí, detrás tuya, que si lleva ahí la frutería entera. No, pero bueno, sabes que en los puntos de habituallamiento sí que puede haber fruta y sí que pueden haber cosas. Porque si no, lo que me acaba pasando, al menos a mí, es que después de los 42 kilómetros estoy tomando una cantidad muy elevada de geles y el estómago se resiente. Sí. Entonces tengo que combinar esto de otra manera. Y el tema de, has hablado de los puntos de habituallamiento, es decir, tú, por ejemplo, a mitad de camino no te has parado, llevas para pincharte, para medirte la capilar, no lo llevas, No. te guías por el teléfono. Eso es. Echas de menos a lo mejor que aparte de puntos de avituallamiento, una sillica para poder sentaros y poder vosotros tranquilamente, no lo sé. ¿Cómo ves la organización de lo que es la maratón en ese sentido? Pues mira, te voy a comentar. No, yo me pincho, durante el maratón me pincho porque, ya te digo, en la segunda parte no, pero en la primera parte mi cuerpo necesita que, a través de la insulina que me administro, necesita que esos geles lleguen realmente a músculos y por lo tanto yo me pongo insulina, pero me la pongo corriendo, no me paro. A mí si me ponen una silla no me siento, porque si me siento no me levanto. Entonces prefiero no sé, en marcha. no. Había visto que la gente se pinchaba en público y tal, y en medio de una maratón y corriendo. Sí. Nunca me he parado y me pongo insulina ya no solo en el maratón, sino en cualquier carrera que lo necesite, porque correr con niveles de glucemia altos no está indicado. No es bueno, me noto cansada, no. Entonces, nada, lo hago, ya te digo, cuando incluso en los entrenamientos no paro.
Entonces, respecto a lo que he echado en falta, pues te lo voy a comentar porque en ningún maratón me ha pasado, pero sí es verdad que en una 10K que se corría junto con el maratón hace ya unos años, ahora ya no, esa 10K la corrí, cuando terminé estaba muy alta, estaba altísima y tenía la insulina, pero se me había olvidado lo que era la agujita, ¿no? Bueno, pues en ninguna ambulancia había. No había. Entonces, claro, me quedé muy sorprendida, ¿no? No sé si ahora ya estarán mejor equipadas, tampoco tenían glucómetros, tampoco me quedé sorprendidísima. Ya te digo, esto ya hace años, hará 4 o 5 años por lo menos. Pero bueno, es lo que hemos también hablado antes, ¿no? Nosotros sí que somos conscientes de lo que es nuestra enfermedad, de lo necesario que es en un momento determinado tenerlo absolutamente todo lo que necesitamos, pero luego te das cuenta que hay situaciones en que el mundo y la sociedad no es consciente, ¿no? de todo esto. Sí, hace falta un poquito más de concienciación de lo que es la diabetes en sí, que ahora con el tema de las redes sociales, pues sí que es cierto que se está abriendo un poquito más el mundo, la diabetes al mundo, pero aún queda mucho por hacer y muchos tabús o muchos, ¿cómo decirlo? Sí, se me ha ido la palabra. Da igual, cosas que realmente no son ciertas de la diabetes, eres diabetes por tomar azúcar. Perdona, muchos mitos. Muchos mitos, sí. Pues no, la diabetes es lo que es, pues es una enfermedad autoinmune, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 es otra cosa. Y pues está la diabetes gestacional, hay muchos tipos de diabetes, pero sí que falta mucha información, porque claro, yo voy por la calle y veo a alguien que se cae, así se medio marea, ¿sabes lo primero que pregunto? Claro. ¿Tienes azúcar? Tienes azúcar, sí. No, sí. Otra persona que no sea diabético ve a alguien que se marea, igual le hace una reanimación cardíaca porque se queda dando un paro cardíaco. Al final cada uno mira su parte y yo creo que sí que hace falta mucha información para, pues eso, para darle un poco, es una enfermedad que, vamos a ver, no es limitante, pero sí, según qué situaciones puede llegar a ser peligrosa. Sí, es peligrosa y es delicada. Y en el tema del deporte, la visibilidad que estamos consiguiendo es, por ejemplo, la que nos están ofreciendo los sensores. O sea, yo tengo muchísima gente que me dice, ahora cada vez veo a más gente, y prácticamente el 99% somos diabéticos, pero hay un 1% de deportistas que están utilizando los sensores porque es que realmente les proporciona muchísima información a la hora de correr largas distancias. Yo siempre lo digo a mis compañeros o, por ejemplo, familiares que están preocupados, no corras tal, peligroso. Digo, no, si precisamente yo no corro peligro porque tengo un sensor que de manera continuada me está ofreciendo el nivel de glucosa a lo largo de todo el maratón, de las 4 horas. A mí es difícil que me dé una pájara porque lo tengo bastante controlado todo. Antes me paro y tomo un gel o me meto en el primer bar y me compro un bocadillo. Pero por eso te digo que cada vez la visibilidad es mayor. Tenemos suerte también de que muchos deportistas de élite lo están utilizando. El sensor están de alguna manera mostrando a la sociedad las ventajas que tiene y de alguna forma se está perdiendo un poco, ¿no? El estigma de llevar ahí el apósito que es como un botón y que tal y que cual, ¿no? Antes preguntaban, ¿y eso qué es? Mira, para cargar el móvil. Sí. Ahora ya eso es para el azúcar, ¿no? Sí, ahora ya lo van relacionando diabetes, azúcar y el parche. Aún queda mucho por trabajar, pero bueno, ahora sí. Y luego lo que tú has dicho del parche, que hay gente que lo lleva, al final el parche también, es lo que es el sensor, no solo da información de lo que es la glucosa que tienes en ese momento, da mucha más información que yo creo que muchos de los que llevamos el sensor no sabemos para lo que nos puede servir esa información, que también nos tienen que dar. Que cuando vas al educador en diabetes te tiene que educar también en lo que es el sensor, enseñarte todas las pantallitas que tiene, porque tiene un montón de cosas y ellos empiezan a mirar y dicen, mira aquí el pico no sé qué, no sé cuánto. Digo, pues ese pico no lo tengo, pero te lo has descargado en el ordenador. Sí, es que en el ordenador pues
descárgatelo. Entonces ya Sí. te lo tienes que descargar en el ordenador y ya dices, ostras, pues sí que tiene mucha más información de la que Sí. realmente Sí. veo en la pantallita del móvil, que es mucho más el sensor que la glucemia que te pueda dar en ese momento, es lo que me refiero yo al tema de la información. Pues más información que hay que dar Claro. en las consultas y los educadores en diabetes a los pacientes que van a ellas. Sí que es verdad que tienes toda la razón del mundo, que la información que proporciona la aplicación en el móvil no es la misma que la del ordenador. La del ordenador es muchísimo más completa y bueno, y te saca estadísticas que te pueden ayudar a mejorar la gestión de la glucemia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, tienes la media, tienes el percentil 25, el percentil 75, el 100. Claro, en mi caso esos datos yo sí que los comprendo y tal, pues por mi formación, porque soy matemática y entonces sí que es verdad. Yo ahí sí que creo que esa formación debería darse en mayor profundidad a las personas que debutamos en diabetes, sí, que es porque es una información muy rica. Es una herramienta que te ayuda mucho, mucho, mucho a la hora de llevar tu diabetes día a día. Sí, es decir, que es, vamos, para mí es esencial. Sí. Y de hecho, desde que pusieron, a ver, en todo el proceso de mi diabetes, son 42 años, han habido 3 momentos muy claves. Uno de ellos fue el educador en diabetes, que cuando lo pusieron me cambió el mundo, porque una cosa así, una vez cada 6 meses al endocrino y Claro. 10 minutitos de charla, todo va bien, pam, 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 y fuera más, no había Claro. más, pusieron el educador en diabetes y ya te da más información, Claro. te empieza a explicar y dices, ostras, pues aquí hay más cosas de lo que parece. Sí, Otra fue el calculador de bolo, que también. era un cacharrito, te medías el capilar, le decías, y con los parámetros que te dijo, bueno, que en su momento el educador había que meterles para que me calculara la dosis de insulina y no tener que hacerlo yo a manubrio. Y otro hito importante es el tema de los sensores y toda la tecnología que está saliendo ahora, que también ayuda a dar un paso más en llevar tu diabetes mucho mejor. Y claro, si no te dan esa información, Claro. te quedas un poco cojo. Tienes la herramienta, pero Claro. no sabes cómo interpretarla o cómo manejarla. Entonces es como si te dan un coche y no sabes conducir. Claro. Pues, Sí, me habrás, es así. me habrás Es dado así. un pedazo de coche, pero no tengo ni idea de cómo arrancarlo. Claro. ¿Eh? Por eso es muy interesante muchas veces escuchar, como te decía yo, a estos deportistas de élite que ya lo están utilizando y entonces de alguna manera a veces hacen análisis de sus propias gráficas y bueno, pues eso, observan cuál es la variabilidad de la glucemia después de haber tomado pues cierto alimento, ¿no? Y entonces esto es lo que nos permite aprender y bueno, y de alguna manera prever cuál va a ser la reacción de nuestro cuerpo ante la ingesta de ciertos geles o ciertos alimentos como un dátil, una manzana, un plátano, cualquier cosa que podamos necesitar en un momento determinado de cara a afrontar pues estas carreras, ¿no? Y después de la maratón, ¿cómo actúa tu organismo? Bueno, es decir, vas de bajada constante unos cuantos días, no. acabas la maratón y se ha acabado. Sí, en realidad sí que es verdad que a mí en general el deporte me permite de alguna manera no tener una glucemia más estable, porque no es esa la palabra, pero sí tener unos niveles más bajos de glucemia, esto sí. Entonces, después del maratón, bueno, pues nada, durante las horas posteriores y las 12 horas siguientes, como mucho, pueden ser 20, 24 horas como mucho, pues unos niveles de glucemia más bajos. Pero tampoco nada significativo. Lo mismo que me puede pasar un jueves después de entrenar o un martes después de un entrenamiento. O sea que bastante normal, sí. Pues nada, ha sido un placer charlar contigo, Mariola. Gracias. Y bueno, que sirva de ejemplo a la gente que quiere no solo correr una maratón, sino pues puedes hacer lo que realmente quieras. Eso es lo que sí que es que tienes que informarte y tienes, pues eso, tienes un proceso distinto al que no es diabético, que eso lo tienes que llevar, lo tienes que aceptar tal y como viene y mucha información, ensayo error, que es lo que tú dices. Ahora me tomo una pieza de fruta, me viene mal, pues me voy a comer otra cosa a ver si me viene mejor y a partir de ahí ir funcionando, pero que no es limitante
para nada. Es decir, puedes hacer lo que quieras, lo que tenías pensado, todos tus planes, todo igual con que sin diabetes. Lo único que más información. Eso es, yo diría que no solo no es limitante, sino que es al revés, yo creo que empodera, ¿no? Tienes que marcarte retos que precisamente a lo mejor antes no hacías para demostrarte a ti mismo y para demostrar a todo el mundo que estás bien, que no se preocupen, que todo funciona. Muy bien, pues nada, es un placer y espero volver a charlar pronto contigo. Vale, gracias, igualmente.